Hola amigos, ¿cómo están? Fernando Gallo por acá, Canal Zona Cero. Me había tomado unos días para reflexionar un poco en torno a todo esto que ha estado pasando. Y bueno, hoy día me gustaría hablar de la visita del presidente de Brasil, de Lula da Silva, que viene con una comitiva tremenda. Yo no me había percatado la cantidad de gente, casi 20 personas. Ministro de Economía, de Interior y Seguridad, de Transporte Marítimo, de resguardo al medio ambiente, al bosque, protección de los ratones, los perros. Una comitiva interminable. ¿De qué viene toda esa gente? ¿Saben lo que dice el diario? Es una reunión para consolidar los lazos de integración regional. Palabreo. ¿Qué es lo que es integración regional? En el fondo es venir a comer y a tomar a Chile. Sí, sí, no es más que eso. Pero mire, vamos a decir las cosas aquí como son. Porque acá en Canal Zona Cero decimos las cosas como son. Lula viene a intentar solucionar el problema que está ocurriendo con Venezuela. A eso viene. ¿Sí? Esta visita de Estado que viene camuflada, ¿cierto? De toda esta pompa de integración. Incluso hablaron de los corredores bioceánicos. Yo cuando era cabro chico, el alcalde donde yo vivía, estoy hablando de la década de los 80, hablaba de los corredores bioceánicos y de esa. Nunca se hizo nada con eso, ¿sí? Pero ahora se pusieron de moda, entonces hay que hablar de los corredores bioceánicos y de la integración. Y bueno, a eso viene Lula con toda esa comitiva. Nosotros en realidad, yo no me sorprendo ya en realidad. El problema que viene a solucionar Lula es la declaración conjunta para poder emitir por el caso venezolano, que está agarrando ribetes de un color cada vez más complejo, ¿sí? Ya estamos a más de una semana y la cifra de muertos ha ido aumentando, la represión se está poniendo cada vez peor. Incluso la misma María Corina Machado está en la clandestinidad porque ha recibido amenazas de muerte. Incluso el comando del candidato opositor, que se dice que es el candidato que ganó, ¿cierto? Edmundo González fue atacado, robaron actas, quemaron distintas cosas, estas milicias paramilitares que tiene Maduro, que fue una lección que le dejó obviamente Hugo Chávez, porque no olvidemos una cosa: Venezuela tiene el segundo ejército latinoamericano más poderoso, ¿sí? Pero junto con ello, Chávez se preocupó de ir creando estas milicias paralelas, estos ejércitos paraestatales o paramilitares, ¿sí? Como lo que hacían los alemanes un poco. Y eso especie como de bicharraco que andan en esas motocicletas tapados enteros, ¿cierto? Que son todos estos esbirros, digamos, de Maduro, son aquellos que están agarrando a balazo a la gente y la están sometiendo a una presión incontenible, ¿sí? A mí me gustaría leerle para que vean ustedes en Chile cómo se dan las cosas con el Partido Comunista. La diputada Alejandra Plasencia, en un programa de televisión, que no lo vamos a nombrar, pero ella da una especie como de entrevista, hablando a propósito de Lula, ¿cierto? Pero obviamente se pronuncia sobre el tema de Venezuela, ¿sí? Es lo que dije al principio. Lula, más que al tema de la integración regional y toda esa cantinela, a lo que viene a tratar de solucionar el problema con Venezuela. Y Alejandra Plasencia dice: esperamos que los resultados se transparenten en Venezuela para que los organismos internacionales puedan emitir sus informes, para que esto tenga una salida democrática, ¿sí? No sé si notan, pero hay una discrepancia con lo que planteó su correligionario, el veedor, el diputado también, Boris Barrera, que estuvo en Venezuela, donde él planteó que el proceso electoral se había llevado a cabo de manera transparente.
Alejandra Plasencia aquí está marcando un matiz, y de hecho la periodista le pregunta, pero parece que el Partido Comunista, ¿cierto?, chileno, estaría dividido, porque lo que usted está diciendo contrasta en cierta manera con lo que dijo al principio el presidente del partido, don Lautaro Carmona. Y ella, bueno, como buena comunista, ¿cierto?, y esa capacidad que tienen de manejar los términos, ¿no?, dijo, bueno, nosotros, el Comité Central emitió una declaración pública donde se pide que se transparenten los resultados, ¿sí? Bueno, el presidente Boric, por decir algo más o menos parecido, por pedir transparencia, recibió casi una ovación. Y uno no entiende por qué razón el presidente Boric fue ovacionado prácticamente al señalar que en un primer momento, ¿cierto?, que era poco creíble, porque así habló, ¿cierto?, era poco creíble el resultado de la elección del pasado 28 de julio y él necesitaba para poder pronunciarse las actas. Transparencia, pero si eso es lo mínimo. Entonces uno dice, la calidad moral, o sea, los estándares mínimos democráticos según los cuales estamos nosotros moviéndonos, ¿sí? Ahora hay una cosa extraña, porque da la impresión de que recién se están dando cuenta o están juzgando a Maduro como una persona dictadora o antidemocrática porque hizo trampa en la última elección. Pero si las elecciones son una parte suficiente, pero no necesaria, de lo que constituye la democracia. La democracia es mucho más que las elecciones. Por lo tanto, si Maduro hubiese respetado la elección, eso no le quita nada de tirano, ni de narcotraficante, ni de abusador, no. Esta es la parte final del proceso. Pero venir a darse cuenta ahora que es un tirano porque no respetó los comicios electorales, no sé, es un poco mucho. Para que un país sea democrático no solamente tiene que celebrar elecciones, pues. ¿Qué más tiene que haber? Tiene que haber libertad de prensa, tiene que haber libertad de opinión, de reunión, tiene que haber una oposición fuerte, ¿sí? Tiene que darse un montón de condiciones para que sea un régimen, tenga cierto espesor democrático, ¿sí? Por supuesto hay democracias y democracias, unas pueden ser a lo mejor un poco más limitadas que otras, no es lo contrario, pero en este caso, en el caso de Maduro, no se cumple ninguna, ¿sí? Y otra cosa que llama la atención es una especie como de juego lógico o una trampa que ya se hizo ya cuando Stalin murió. Cuando Stalin murió en la Unión Soviética y se destaparon todos los crímenes que este sujeto había mandado a cometer, que Nikita Khrushchev, ¿cierto?, que fue el sucesor en la década del 50, 57 murió Stalin, si no me equivoco, 53, 57, discúlpenme, pero es por ese periodo. Nikita Khrushchev, en el Congreso del Partido Comunista, reconoce lo que ya todos sabían a voces, que este tipo, Stalin, había sido el criminal, pero en serie, del supuesto comunismo y socialismo y el paraíso en la tierra, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Quién era el malo ahí? Stalin. Lenin era el bueno. Stalin se arrancó con los tarros, ¿sí? Y que en Chile también algo parecido ocurrió, que a Pinochet trataron de blanquearle mucho tiempo también la imagen echándole la culpa al Mamo Contreras, ¿sí? El Mamo Contreras fue el malo y Pinochito fue el bueno. Y hoy día, ¿qué pasa con Venezuela? Algo semejante, porque ya hay voces que están diciendo que en realidad toda esta debacle es culpa de Maduro, no de Chávez. Chávez habría sido el bueno. Incluso es más, si ustedes leen la declaración de un ex chavista, ¿cierto?, que está exiliado hoy día en Berlín,
en Alemania. Es un exiliado político, porque a él también lo condenaron. Él es un periodista, ¿no? que trabajó desde el año 2004, tuvo cargos muy importantes en el gobierno de Chávez, porque él era un chavista. Y de hoy día desde Berlín da la entrevista, y yo me quedé pasmado cuando iba todo bien, explicando todas las tropelías que se han cometido hoy día con la elección de Maduro, y de repente señala que Chávez era una especie de verdadero socialista, donde él había hecho cosas positivas por el pueblo, ¿sí? Pero el problema había sido Maduro, no Chávez. Entonces se fijan que la historia se va repitiendo. Este mismo hombre, Andrés Irrazábal, no me acuerdo el nombre, aparece en la tercera la entrevista de él. Lo va a dejar pasmado. Lea la entrevista del domingo de ayer. Aparece el domingo, ¿cierto? Hoy día estamos al lunes. Ayer, en la tercera, da esa entrevista y da a entender que Chávez era el bueno y Maduro el tipo el malo. Da a entender como que la misma situación como la de Stalin, ¿cierto? Lenin era el bueno. Lenin no era bueno, no era el bueno por ningún motivo. O sea, lean lo que escribía Lenin y se van a dar cuenta. Lo que pasa es que Lenin no llegó directamente al poder político total, que fue lo que hizo Stalin. Por supuesto que no. Ocupó un rol más ideológico, más estratégico, ¿sí? Pero él tenía claro que la dictadura del proletariado era sangrienta. Lean El Estado de la Revolución, o lean El Qué Hacer, ahí también aparece eso, ¿sí? Por lo tanto, es sorprendente estas vueltas de argumentos que se están dando. Entonces la señora Plasencia dice, en realidad no hay ninguna división, pero aquí viene lo más curioso. Cuando le preguntan respecto a la diferencia que tendría con Boris Barrera, el diputado Barrera, la diputada Plasencia, ¿cierto? Alejandra Plasencia, ella dice, leo lo que dice ella: yo creo que no es un drama que existan diferencias, sobre todo cuando es un proceso altamente complejo. Altamente complejo, contar votos y publicar las actas. ¿Cómo va a ser altamente complejo? Si eso se hace en todo el mundo, cualquier persona puede hacer eso. Lo que pasa es que ella, como buena comunista, está tratando de confundir a la opinión pública, ¿cierto? Porque saben que la situación en la cual ellos están metidos, el gobierno que ellos han avalado ellos desde el día 1, ¿cierto? Con la Iracy Hasler, por ejemplo, que también es miembro de ese partido, que tiene una serie de tweets que ella los borró, incluso se lo olvidaron, porque ella no habla de eso. Señala que ella nunca ha sido, la Iracy Hasler, ella nunca ha sido una devota del régimen de Maduro ni de Chávez, y que los problemas de ella son los problemas de Santiago. A esta gente se le olvida, ¿se dan cuenta? Se les olvida todo, sobre todo Iracy Hasler, que ahora va a competir con Mario Desbordes, y se bajó la carrera al Duque y le entregó todos esos 13 o 15 puntos que tenía Aldo Duque para poder superarla. Por lo tanto, ahí los comunistas ahora están pero en pie de guerra, tratando de bajar o argumentar en contra de Mario Desbordes, ¿cierto? Atacando a Aldo Duque, porque según ellos Aldo Duque tenía un pecado original, que como abogado había defendido a narcotraficantes. Y yo me pregunto, ¿y ellos no se enteraron de que Maduro y Diosdado Cabello pertenecen a este clan de los soles de narcotráfico? ¿No se enteraron de eso? No, pues. Entonces por eso que después la gente, cuando aparecen todas estas encuestas, marcan tanta distancia con los partidos políticos y la institucionalidad. Pero claro, pues si salen con este tipo de declaraciones. Pero Plasencia dice una cosa que me dejó más impactada. Ella señala que esto tenga una salida democrática, todo el problema que está ocurriendo en Venezuela. Y dice, literal, hay algunos muertos. Esperamos que esto no escale. Hay algunos muertos.
¿Ustedes se imaginan que esto hubiera pasado en un régimen o en un gobierno de derecha? Ella habría dicho, hay algunos muertos, esperemos que esto no escale. No. Ella habría dicho, ya con 17 muertos, y creo que van más, los que han contabilizado hasta el momento, ella no habría dicho, hay algunos muertos. No, habría hablado de los derechos humanos y de un genocidio. Porque esta gente es así. Esta gente es así. Los muertos de ellos tienen un valor superior a los muertos de los otros. Y eso no puede ser. Es una Plasencia. Eso no puede ser. Si usted va a respetar los derechos humanos, si usted va a respetar la vida humana, hágalo sin distinción de color político. Pero yo sé que usted no puede hacer eso. ¿Y sabe por qué no puede? Porque usted y su partido completo están cooptados por esa ideología que tiene ribetes de religión. ¿Sí? Por lo tanto, ustedes están atrapados en dogmas. Por eso que en Colombia, hace años atrás, yo conocí un compañero de universidad que era colombiano, y él hablaba ya en ese tiempo, y nosotros nos reíamos, de los izquierdos humanos. No se puede hablar de derechos humanos, ¿no? Si eso para la derecha no ocurre, ¿no? Cuando la derecha mata a alguien o le pega un palo a alguien, eso es genocidio, ¿sí? Pero cuando es al revés, no. ¿Por qué? Bueno, yo le voy a decir por qué. Porque resulta que el comunismo tiene una finalidad, tiene un objetivo, y eso a la gente se le olvidó. A la gente se le olvidó cuál es el objetivo. Ellos buscan construir la sociedad comunista. Y claro, alguien dirá, la media novedad, ¿no? Porque resulta que a muchos los hicieron creer que ellos están en el juego democrático, ¿sí? Pero es por conveniencia. Es por conveniencia. Esa fue una toma de posición que hizo el Comité Central del Partido Comunista. Integrarse al sistema democrático, ¿cierto?, para poder ir tras la consecución de su fin, que es la sociedad comunista. No lo olviden. Ese es el fin del Partido Comunista. Por lo tanto, ellos no creen en la democracia. No creen en la democracia. No les interesa la democracia. Como ya he dicho, ya es un juego pequeño burgués. Ellos están apegados al canon de ellos, al canon, a esa direccionalidad que imprimió el marxismo primero a nivel teórico y a nivel práctico Lenin. ¿Sí? Marxismo-leninismo. La punta de lanza, la vanguardia, la lleva el Partido Comunista. ¿Para qué? Para construir la sociedad comunista. No es otro el objetivo. No es otro el objetivo. Y eso trae una serie de complicaciones, y va a traerlas aún más, porque claro, efectivamente el socialismo democrático en Chile, representado por Lagos Weber y por... Fíjense ustedes una cosa curiosa. En Venezuela, el Partido Comunista de Venezuela salió inmediatamente a decir que la dictadura de Maduro ya no había ganado la elección. ¿Sí? Había perdido Maduro. Los que se niegan a reconocerla es el PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Que adivinen quién fue el que lo formó. Diosdado Cabello, ese es uno de los fundadores de ese partido. Unificaron eso. ¿Sí? Entonces en Chile, volviendo a Chile, el gran problema, entre comillas gran problema, porque aquí también aparece un poco irónico, que Lagos Weber, por ejemplo, y hay otro senador Weber, hay un diputado radical también, por ejemplo Jorge Correa Sutil, este gran abogado demócrata cristiano durante 50 años, se fue de la democracia cristiana, ayer o anteayer. ¿Por qué se fue? Porque dijo que no estaba dispuesto a pactar con un partido que no reconocía la dictadura venezolana. Y Lagos Weber y toda esa gente que está reclamando hoy día porque el comunismo o el Partido Comunista, para ser más exacto, le está respirando en la nuca, y no van a reconocer que este hombre del Maduro y toda esa mafia
esa manga de pungas que lo rodean, son dictadores. Esta gente del socialismo democrático, repito, se dio cuenta ahora de que el Partido Comunista es comunista. No, usted siempre tiene que tener claro que el Partido Comunista tiene una finalidad, por eso se llama Partido Comunista. Lo que busca es el comunismo, no busca otra cosa. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas se olvidan. ¿Por qué? Porque hay que hacer la transaca. Hay que hacer política de alianzas. Entonces esa cuestión de que Lagos Weber sale ahora rasgándose las vestiduras y el otro renuncia a 50 años de la democracia cristiana, de militancia de democracia cristiana, don Jorge Correa Sutil, bueno, es un acto cínico. Si en el fondo Correa Sutil es demócrata cristiano hace 50 años, ¿no se enteró que en el último periodo de la Bachelet el Partido Comunista entró a formar parte de la concertación de Partidos por la Democracia? ¿No se enteraron de eso? Lagos Weber no se enteró de las sucesivas verdaderas misiones que hacían, ¿cierto? Estas peregrinaciones a Cuba, a besarle el anillo a Fidel, las cartas de saludo de cumpleaños a Kim Il-sung, después a Kim Jong-un, a Kim Jong-il en Corea del Norte. Pero si es cosa de revisar la prensa. No se dieron cuenta de eso. Del apoyo a Nicaragua que prestaba el Partido Comunista en Chile de toda la vida. Y ahora con esto de Maduro, ellos vienen a poner el ojo en blanco prácticamente de que como nosotros vamos, que somos democráticos, vamos a estar con esta gente que no reconoce que Maduro perdió la elección. Ese es un acto de cinismo. Si ustedes lo quisieron ahí, con todo el respeto que me puede merecer a mí la concertación de Partidos por la Democracia, porque dio una transición y dio a Chile una estabilidad importantísima. Pero después cuando entra el Partido Comunista, oye, no se vengan a hacer los suecos, por no ocupar otra expresión más chilena, que un poco más pedestre. No se vengan a hacer los suecos, ¿sí? Porque ustedes sabían perfectamente cuáles son los fines del Partido Comunista. Boric, más que nadie. De hecho, Boric es un hombre que ha leído algo de historia, conoce. Y sabe lo que hizo Gabriel González Videla, su tocayo, entre paréntesis. El otro Gabriel González Videla, ¿sí? Que los proscribió a los comunistas. ¿Y Boric qué puede hacer ahora? Nada. No puede hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque las elecciones están en 3 meses. ¿Se entiende? Entonces, todo este tipo de cuestiones son las que uno de repente dice, con razón la gente se alejó de toda la política, porque está viendo cómo es esto, ¿sí? La política de alianzas, hay que tener siempre ese cuidado. Podemos tener diferencias, absolutamente. Cualquier politólogo te va a decir siempre eso. Van a haber diferencias, incluso dentro de un mismo partido hay diferencias bastante marcadas, lo que se llaman las almas del partido. Pero cuando tú haces una política de alianzas, en lo fundamental no puedes estar en contradicción flagrante. No puedes estar en contradicción flagrante. Por eso que yo nunca entendí por qué razón la democracia cristiana, principalmente, permitió una alianza con el Partido Comunista. Nunca lo comprendí. Jamás. Ya el Partido Socialista, uno puede pensar, el PPD, pero ahora todos se están haciendo un lado. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos obviamente quiere aparecer como extremo. Porque, ojo, tampoco lo son. Si usted revisa la declaración de principio del Partido Socialista, después de todo el proceso de renovación que tuvo, ¿cierto? Que fue después del golpe de Estado, ellos hicieron un proceso de renovación de autocrítica, muy complejo, muy duro. Muy duro. Hay mucha literatura respecto de eso. Bueno, y el PPD en su declaración de principios también no tiene en el horizonte la construcción de un partido, de una sociedad comunista. No está eso. No está una idea de progresismo, de libertad, digamos, en fin, de disminuir las brechas de desigualdad.
pero no está la dictadura del proletariado, aunque me da lo mismo si en el Partido Comunista está o no la dictadura del proletariado, da lo mismo, porque el horizonte al que ellos aspiran es el horizonte comunista. ¿Por qué? Porque si no pasarían a ser otra cosa. De hecho, no es raro que Lautaro Carmona y compañía apoyen a esos regímenes. Porque es como pedirles a ellos que dejen de ser comunistas. No, pues si son comunistas, tienen que apoyar eso. Porque eso es parte de su ADN. ¿Sí? Lo que no se puede hacer es que el Frente Amplio, por ejemplo, en este caso Boric, que es el que está más complicado con todo esto, no corte de raíz el problema. Ahora, lamentablemente esto puede producir un efecto de escalada, porque van todos en el mismo avión, ¿sí? Es como ir en un barco, por ejemplo. ¿Sí? Te podéis pelear, pero no vas a saltar por la borda. Ya van todos ahí en esa, ya están en la misma parada. ¿Sí? Entonces, bueno, yo no sé qué va a pasar. La diputada Plasencia insiste, tiene una esperanza, a mi juicio bastante inocente, de creer que la construcción de un bloque que incluiría a Brasil, a México, a Colombia y a Chile, por ejemplo, son los países que nombra, podría generar una presión importante para que el régimen de Maduro deponga la fuerza y permita que haga una transición. Pero la diputada Plasencia, doña Alejandra, está usted muy equivocada. Está muy equivocada si usted cree algo así. Muy equivocada. Porque usted no tiene idea de con quién se está metiendo. No tiene idea. De partida el que manda ya no es Maduro. Es Diosdado Cabello y toda una camarilla. Todas esas pandillas que tiene dando vueltas ahí, esas pandillas paramilitares. ¿Sí? Yo este panorama lo veo muy, muy terrible, no solamente por el pueblo venezolano, sobre el cual yo tengo un gran cariño, yo tengo amigos venezolanos, sino que también veo muy complicada que según las cifras, pueden salir entre 2 y 4 millones de venezolanos de continuar esto. ¿Y dónde van a venir a parar? Muchos de ellos van a venir a parar acá. ¿Tenemos las condiciones para recibirlo? No. El sistema va a colapsar. ¿Dónde se los va a recibir? ¿Se les puede otorgar atención de salud? No. ¿Educación? Tampoco. Ni para los niños chilenos hay. ¿Se entiende, no? Este problema es altamente preocupante. Lula, que viene con esta agenda de integración regional, no sé cómo le pusieron ahí, ¿no? De los corredores bioceánicos, no viene a eso. No viene a eso. Viene a ver cómo solucionan el problema de este hombre, esta persona, de Maduro, de los errores de ellos, porque ya le prestaron demasiada ropa a ellos, a Chávez y a toda esa gente. ¿Sí? Bueno, amigos, espero poder pronto hacer otro programa y nada, un gran saludo, suscríbanse, comenten, un abrazo, que estén muy muy bien.